Papel y tinta está la defensora del pueblo, Nadia Cruz, defensora del pueblo que no se salva de la polarización, ¿no? Y es muy difícil hacer gestión en este momento, defensor, es muy difícil todo, es muy difícil ser periodista, es muy difícil ser actor político, es muy difícil tomar un minibús, es muy difícil vivir en el país tan polarizado en sus funciones también. Hoy quiero hacer referencia esencialmente a Santa Cruz, a Potosí, donde se han registrado actos de violencia, todos tienen la misma marca, las de siempre. En Potosí muere Basilio Titi sin un resultado claro después de la autopsia defensora que indique la verdadera causa de su muerte. Basilio Titi nuevamente es un boliviano del pueblo, fue de los de abajo. ¿Quién lo defiende? ¿Quién esclarece su muerte? ¿Quién hace justicia? ¿Qué tiene de novedoso en este caso, por favor? Muy buenos días, gracias por la invitación. Comparto contigo esa preocupación, la polarización continúa latente en nuestro país, la crisis todavía se siente en diferentes espacios, políticos particularmente, lastimosamente también en gestión institucional. Y bueno, como tú dices, los de abajo siguen pagando la culpa o siguen cargando las cuentas de todo lo que está pasando a nivel de definición política, político-partidaria, político-institucional. Un hombre que pierde la vida. Nosotros hemos podido asistir a la autopsia realizada a Basilio Titi, hemos podido recoger los testimonios de primera mano de quienes estuvieron con él las últimas horas de vida que él tuvo. Y claro, si bien él muere por una broncoaspiración, tal cual lo ha señalado el Instituto de Investigaciones Forenses, esta broncoaspiración se da en una situación o en un contexto mucho más complejo, de racismo, de amenazas, de persecución. Las heridas que él presenta en el cuerpo son como consecuencia de una caída, que igual lo ha referido el Instituto de Investigaciones Forenses. En este marco, pero no se puede negar que esa caída no se da por un hecho natural. Esa caída no se da en un contexto natural, se da como consecuencia de la persecución que realizaban grupos de civiles en contra de él y de sus otros compañeros. Si bien él no llega a ser golpeado, sí llega a tener esta fatalidad o este final fatal que termina con su vida y que también debería tener un marco de responsabilidad penal por la forma en cómo se han ido comportando los grupos que se encuentran movilizados en este momento. En otros departamentos... ¿Hay materia como para iniciar un proceso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si bien la causa técnica o la fatal es la de broncoaspiración, esa broncoaspiración no se da en una situación de normalidad, te reitero. Se da en una situación donde él está siendo amenazado, perseguido, y él empieza a correr para poder cubrir su vida. Lastimosamente no lo consigue. Potosí. Potosí también está, y estamos viendo imágenes de la despedida de Basilio Titi, y obviamente es una tristeza para la familia. Ahí está la familia que lo rodea, su familia, mire, habla por él, era del pueblo, los de abajo. Los de abajo, sí. Los muertos siempre son los de abajo, o en una gran mayoría son los de abajo. Por eso se encata y se acaba, se lleva gente del pueblo, del alto, de las afueras. Potosí, vuelvo con este tema porque en Potosí se inicia nuevamente este capítulo que pone de un lado a los citadinos y del otro lado a los campesinos. Llama la atención, preocupa también que vuelven a desplegarse estas narrativas de vienen los campesinos a ocupar y no vamos a dejar, como si la ciudad fuera únicamente de los citadinos. Es más, medios de comunicación han hecho referencia a campesinos se enfrentan a potosinos, ¿no? O la plaza ocupada por campesinos y ciudadanos. Más de un medio habló de aquí los campesinos y aquí los ciudadanos. Sí. Que en una traducción sociológica básica de nuestro país es ahí están
los campesinos, los indígenas, los que no tienen derecho a ingresar a la plaza, y aquí estamos los ciudadanos. Y tengo que pedir disculpas a todos porque nuestro medio también cayó en eso y obviamente lo hemos asumido como una crítica, diciéndonos, a ver, ¿qué nos lleva a pensar que el campesino es antagónico al ciudadano cuando hoy ciudadanos somos todos? Pero se vuelve a activar esto y a mí me recuerda los capítulos que hemos vivido en el pasado, sí. El 2008 en Sucre, en fin. ¿Puede hacer algo la Defensoría contra este fenómeno que lo inunda todo, Defensora? Es un trabajo de mediano y largo plazo y realmente le corresponde a las estructuras del Estado central en temas de educación, de lucha contra el racismo. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, tanto en Potosí como en Santa Cruz particularmente, nuevamente reitera esa lucha fallida contra la descolonización, también me animaría a decir contra la despatriarcalización en estos dos departamentos. Y yo te señalaría algo, además, estas acciones de racismo tan profundo, de exclusión, de defensa de ciertos bastiones que se consideran como para pertenecer a un grupo o pertenecer a una clase, no solamente se lo manifiestan a través de discurso, que sí, muchos medios también han caído y han alimentado estos discursos de odio, sino también en acciones de hecho. En Potosí no solamente ha habido esta correteada contra sectores campesinos, no solamente ha habido como casi un embanderamiento, como una señal de amenaza hacia el sector campesino, la muerte de Basilio Titi, no solamente ha generado nuevamente persecución contra lo que han denominado algunos medios digitales como hordas masistas. Se trata de retrotraer nuevamente a ese discurso de polarización extrema política del 2019, que tú sabes, sacabas en Cata, es el claro ejemplo, generalmente acaba con la pérdida de vidas humanas. En el caso de Potosí, esto todavía sigue siendo latente. Nosotros como Defensoría del Pueblo, como tú señalabas a un inicio en ese margen de polarización, también nos hemos visto afectados y en Potosí particularmente hemos vuelto a sentir de un lado una tendencia, un discurso de exclusión, de racismo, de contrarios, y del otro pueden ser donde tengas las víctimas más fatales, pero también de contraposición. Pero ahí ya no solamente, fíjese, Defensor, estamos viendo algunas imágenes, ya no es solamente el insulto, es tomar. Cuando yo veo esto me acuerdo de la alcaldesa de Vinto, entre otros ejemplos, ¿no? Cuando toman por la fuerza, interrogan, amenazan de romper las manos, es decir, esto parece la mafia italiana, francamente. Imágenes, hemos visto en Potosí, imágenes de campesinos con piedras en sus bolsas después de haber sido detenidos, obligados a mostrar sus pertenencias. Y vámonos también a Santa Cruz otra vez para preguntarle lo mismo. ¿Qué puede hacer la Defensoría? La Defensoría no actúa directamente, pero actúa sobre un Estado cuando el Estado no cumple con su función. En Santa Cruz también la policía apuntando a jóvenes, los enfrentamientos entre los bandos, la violencia física, la violencia económica, cuando a una mujer que vende, sabe Dios qué, para llevar un par de billetes a su casa, no puede salir porque así lo dice el comité cívico, o así lo dice Santa Cruz, o así lo dice, y entonces la persona no puede salir a hacer comercio. Es violencia económica, es violencia física, es violencia simbólica también. Son dos ejes de violencias y finalmente de violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, son tres aspectos, ¿no? Una que, como te digo, en Bolivia se ha naturalizado el enfrentamiento entre civiles como si fuese algo en lo que no se tiene que meter el Estado o no tuviera responsabilidad, y sí la tiene. Porque los planes de operaciones que están teniendo o que están ejecutando la policía no está terminando de frenar este enfrentamiento, y que es el que ha tenido mayor consecuencia en cuanto a integridad física. Por otro lado, tú tienes otro espacio ya que más que violencia es abuso de autoridad o uso de la fuerza desproporcional en contra de población civil. En este caso ustedes han visto el caso del muchachito que está con la bicicleta, de la mujer que está con una bandera, o de otros casos particulares
donde la policía, pese a que tiene el uso de la fuerza de forma legal, en este caso se lo ejerce de forma abusiva o de forma desproporcional en relación a la población civil. Y el otro espacio que tú dices, que es como consecuencia de las limitaciones, como consecuencia del ejercicio de un derecho a la protesta, que en estos casos, particularmente en Santa Cruz y en Potosí, están generándose del ejercicio de un derecho a una manifestación ilegal o una manifestación atentatoria contra los derechos humanos de la población civil. Y ahí nuevamente tú dices, ¿es responsabilidad de los civiles? Directamente sí, pero también del Estado, porque no estamos alcanzando desde el Estado a generar las condiciones para que esos civiles que pueden no estar de acuerdo puedan ejercer su derecho ciudadano. En ese momento, te reitero, para nosotros lo que estamos viviendo es nuevamente una crisis que hemos visto con mucha preocupación en ascenso, no solamente por el abuso que pueda tener o no la policía, por las bajas que se han registrado dentro de la policía con los enfrentamientos que han tenido contra civiles, sino particularmente porque no termina de haber un actor que pueda solucionar este conflicto. Y yo creo que no se soluciona por un tema de negociación, por un tema de diálogo, porque tú te has debido dar cuenta en los últimos días, estas posibilidades, al igual que en el 2019, pareciera que se cierran por definiciones políticas que la población no termina de entender, no termina de comprender. Y a esto también hay que añadir la necesidad de no solamente mesas de diálogo, voluntad de diálogo, sino actores que interpelen a juntar, no unir posiciones, pero saber caminar con el diferente, saber ir sobre la base del respeto a la norma, desde la Constitución hasta las normas que derivan de ella y que nos tienen que hacer cohabitar en paz. Tiene que haber un diálogo también político, es decir, el respeto de la normativa, el respeto de nuestras leyes como sociedad y el respeto de las leyes naturales de los seres humanos, que tiene que pasar por la solidaridad, por el respeto, por el amor al otro, en fin. Y no hay interlocutores, y aquí quiero hacer referencia a, por un lado, la Defensoría, que decía también es cuestionada, no solamente actores políticos, analistas dicen, pero sabemos que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos responde a un bando y la Defensora responde a otro bando. Y sectores de la oposición al actual gobernante Movimiento al Socialismo también le dicen, pero Nadia Cruz, ¿qué está haciendo ahí? Es una prorroguista que está fuera de su mandato, que ya debería haber acabado, y lo propio con Amparo Carvajal, a quien le han cuestionado también el estar en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el velar por los derechos de la policía y de las Fuerzas Armadas, llegando a justificar, no me canso de decirlo, a justificar la salida de las Fuerzas Armadas para defender al pueblo, y ahí están las masacres de Sencata y Sacaba. Entonces, desde los ámbitos de la defensa de los derechos humanos también hay un cuestionamiento. ¿Cómo se siente Nadia en esa posición? Creo que seríamos muy inocentes si consideramos que los conflictos que estamos viviendo ahora se solucionan por un proceso de diálogo. Primero, porque el primer espacio natural de este diálogo que debiera haber solucionado estos conflictos o debería haberlos prevenido para que no lleguen a la calle como sucedió en el 2019, era una Asamblea Legislativa Plurinacional donde si bien hay una mayoría, esa mayoría ya no es la de los 2/3, se supone que los partidos políticos deberían tener la capacidad para poder generar ese proceso de debate. Tú has visto los actos bochornosos recién en noviembre, en agosto también. Es una asamblea que lastimosamente es una vergüenza en la forma de accionar y que te está deponiendo cualquier posibilidad de diálogo, el espacio natural de diálogo. Por otro lado, hay mucho cuestionamiento en cuanto a la institución, pero yo te diría, la Defensoría del Pueblo particularmente no ha ido a ninguna movilización. O sea, yo no soy la Defensoría del Pueblo, no se ha ido a poner de lado de un grupo que está con consigna política. Sí. Lastimosamente a la Defensoría le toca ponerse al medio. En eso yo le doy la razón, porque también, y lo cuestiono en lo personal, discursos juntos, lado a lado, por ejemplo, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, junto a Amparo Carvajal. Eso le quita a la fuerza política y le quita a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Coincido con usted. Sí, ahora, eso por un lado. Y lo otro es,
nosotros como Defensoría, particularmente mi persona, tiene un respaldo institucional y el nombramiento de una Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso de los líderes de partido, lastimosamente no han podido controlar ni sus partidos políticos dentro de la Asamblea para que podamos evitar todos estos síntomas de violencia que estamos teniendo en las calles. ¿Qué me dice sobre el tiempo de su gestión que está siendo cuestionado, sobre todo en fuerzas de la oposición? Que es un discurso que lo ha presentado, que lo ha planteado desde el gobierno de Yanine Áñez. Entendemos que ellos han sido aliados de este gobierno y tratan de mantener ese discurso, pero reitero, para nosotros, más allá de que sea un discurso donde se pretenda minimizar la denuncia que realiza la Defensoría del Pueblo, no tiene ningún otro efecto. En todo caso, nuestra institución como Defensoría ha tenido que sufrir en diferentes momentos, te diría Claudia, un cuestionamiento por parte de la oposición, pero también en lo que hoy es el oficialismo. También se ha tenido cuestionamiento. ¿Por qué? Porque los partidos o las líneas políticas lo que quieren son instituciones que estén de su lado, repitiendo el discurso, sin ningún tipo de cuestionamiento. Si nosotros hiciéramos o nos mantuviéramos en la demanda que tiene el partido político de este líder que acabas de señalar, seguramente seríamos la institución más independiente que pueda tener este país. Si nosotros hubiésemos tenido un discurso respecto a lo de Basilio Titi, saltando lo que nosotros hemos evidenciado, pues seguramente tendríamos igual otro respaldo por ese lado. No pasa por ese lado, o sea, no pasa por el tema de a quién hay que contentar, sino de tener la claridad institucional para continuar trabajando en el marco de nuestras competencias, más allá de que de un lado y del otro estén un poco preocupados o molestos por no tener una línea política ni ir a hacer la manifestación al lado de ellos. No me puedo ir sin preguntarle por esta niña de Yapacaní, respetando obviamente la información, los datos de la persona, si es que se ha logrado un proceso respetuoso de los derechos establecidos para todos los bolivianos en el caso de esta niña. Sí. Estoy hablando de esta niña violada que ha sido embarazada a los 11 años y estaba en cuestión la continuación o no de su embarazo, porque corría en peligro su vida. Esta niña que había sido revictimizada por las instancias que debieron haberle dado protección, primero la institución como familia, la madre, que no supo protegerla en su momento y que luego fue parte de las agresoras en cuanto a la condición de víctima de violencia sexual que ella tenía, a las instituciones estatales, municipal particularmente, que ante esta situación de desprotección en la que ella se encontraba, debieron haberla asistido, no lo hicieron. Debo decir con mucho orgullo que las acciones que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo de Bolivia, igual nuevamente, más allá de que haya un sector que no esté de acuerdo con aquello, han generado una protección integral para ella. En ese momento nosotros estamos tranquilos porque esa niña tiene a disposición protección integral para su salud, para su integridad psicológica, integridad física, tiene resguardado su derecho a la vida. En ese momento ya no hay un peligro de vida para ella, tanto en lo psicológico como en lo físico, y pues estamos tranquilos. Creemos que la medida cautelar interpuesta ante la comisión y el pronunciamiento oportuno que emitió la comisión o la acción de amparo constitucional que fue dilucidada el 2 de noviembre han generado un efecto de protección inmediata, pero nos da todavía mucho para trabajar, pues no es la única niña. Absolutamente. Son 109 embarazos adolescentes que están en control prenatal, que el Estado sabe que existen y además les da una suerte de asistencia sin darles información o alternativas a estas adolescentes, y nos deja como mucho trabajo por realizar. Nuestra demanda penal en contra de diferentes funcionarios públicos y contra la Iglesia permanece todavía, la vamos a continuar. Creemos que una de las mejores formas de superar la crisis que tuvo Bolivia el 2019 y que todavía la seguimos pasando es recuperar la institucionalidad, y es que el Estado se haga cargo de lo que debe hacerse cargo y deje de mirar para un lado, porque hay poblaciones en situación de vulnerabilidad que necesitan de protección. Absolutamente, gracias, defensora. Ha concluido nuestro tiempo, mi agradecimiento, y esperemos volver a poder tener un tiempo de diálogo para hablar de otros casos, ¿no? De otros casos que en estos momentos están poniendo sobre la mesa personas que viven violencia,
una colla, una mujer colla en Santa Cruz que tiene la manilla de una huipala, o de pronto una camba en el Alto, no lo sé. Sí. Hay un clima muy complicado y nosotros vamos a intentar reflejar no solamente las grandes posiciones, sino los sufrimientos individuales que son los que se viven en soledad. Gracias. Solo, Claudia, algo, es una exhortación pública, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Hemos visto con mucha preocupación agresiones o la permisibilidad de agresiones contra la Casa de la Mujer, en contra de mujeres, y particularmente casi un dejar de lado la violencia contra la mujer que todavía se sigue sufriendo en el día a día. El bloqueo no puede generarle la incapacidad o el obstáculo a las mujeres que necesitan ir a denunciar violencias. No podemos generar obstáculos para que las mujeres salgan de los lugares donde están siendo agredidas. Creo que en eso hay que generar un equilibrio, más allá de que el derecho a la protesta esté protegido. En estos momentos está dejando en una situación de vulnerabilidad especial a las mujeres. Así es, derecho a la protesta sí, pero dejando pasar las ambulancias, dejando que las personas se vacunen, dejando la atención médica, permitiendo que las mujeres puedan quejarse, puedan hacer llegar sus demandas, sus quejas, y que las mujeres puedan salir de sus casas también sin ser agredidas por grupos violentos en la esquina de una calle intolerante. Gracias, Nadia Cruz, gracias a usted por habernos acompañado.